Ya, les cuento entonces eh, al respecto. Primero agradecer por la invitación que viene eh, de parte de ustedes, de parte, ¿no es cierto?, de lo que yo igual considero mi alma mater, que es la Universidad de Concepción, así que feliz de estar eh, participando en este seminario para ustedes. Y tal como me presentaron, ¿no es cierto?, el estudio en virus directamente como virólogo no me denomino virólogo, más que nada trabajo en bacterias, pero sí siento que es importante, hablando sobre todo de la parte de salud ambiental, que es donde yo más estoy relacionado hoy en día, con el diagnóstico, y es lo que también me llamó a hacer esta presentación y hacerla pública en base a lo que he estado estudiando últimamente, en base a este famoso virus, que es como el virus que está, ¿no es cierto?, en la contingencia hoy, ¿no es cierto?, mundial. Bueno, todo parte, y quise sacar esta noticia de un diario japonés, el 31 de diciembre del año 2019. El 31 de diciembre aparece la publicación en el diario The Japan Times, que menciona que al parecer hay un brote atípico de una neumonía atípica que se sospecha que podría ser un SARS. Solamente existía la sospecha. Se habla de que existirían 27 casos el 31 de diciembre de esta neumonía. Determinan que el lugar de origen sería Wuhan, en China, y, ¿no es cierto?, de estos 27 primeros casos que le aparece sospechoso, que aparece en el diario en Japón, 7 estaban en estado crítico, pero el resto estaba todo bajo control. Y 2 de ellos ya incluso estaban listos para ser dados de alta. Lo que sí es que no se sabe, que no está claro si todos los pacientes son sospechosos de haber contraído este virus, no se conocía nada. Y lo que sí es que podría ser una enfermedad contagiosa, ¿no es cierto?, altamente contagiosa a nivel respiratorio. Eso fue la primera noticia y el primer aviso que se da de esta noticia. El 11 de enero ya aparece la noticia de que revelan de que sería un virus parecido, ¿no es cierto?, y similar al SARS, ¿no es cierto?, al síndrome agudo respiratorio, en el cual, ¿no es cierto?, lo asocian a estos casos, en el cual ya el 11 de enero habían 59 personas contagiadas, y ese mismo 11 de enero a las 10 de la mañana determinaron que no había víctimas fatales. El mismo 11 de enero a las 9 de la noche aparece la primera víctima del caso. Y ya habían ajustado números, y aquí al parecer ya no eran 59, sino que eran 41 personas infectadas, pero había ya una que había fallecido. El 18 de enero el virus ya había avanzado más y ya se reportaban casos en Tailandia y en Japón. Por lo tanto, se daban cuenta de que esto estaba avanzando y que no había mucho conocimiento de lo que estaba pasando. El 20 de enero sí determinan de que el patógeno ya van 300 personas infectadas y que el virus se contagia entre humanos. Una característica importante porque desconocían si es que había sido solo en algún punto, sabían que era Wuhan, lo habían denominado hasta este momento el virus chino o el virus de Wuhan, cosa que después lo tuvieron que cambiar. Y también aparecían casos ya en Corea del Sur y en Australia. El 21 de enero, el virus, que ya le llaman el virus de Wuhan, que se considera totalmente mortal y se expande por toda China, y que ya ha provocado 3 muertes en el país el 21 de enero. Caso anecdótico, y lo quise colocar acá, que el 21 de enero Alberto Plaza publica en Twitter de que cómo se le ocurre que esto sea tan, porque la OMS ya había sacado la alarma, que con el 0,0000016% de la población esto podía ser algo grave. Obviamente, ¿quién iba a sospechar que esa cantidad tan ínfima, van 200 personas, el 21 de enero iba a provocar algo tan catastrófico? Eso para dejarlo en la historia del 21 de enero. El 22 de enero ya el virus contagia a las primeras personas en Estados Unidos y van 6 víctimas fatales.
El 22 de enero más tarde van 440 casos a nivel mundial, ya pasa a Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, hay sospechosos en Filipinas y más sospechosos en Australia. Por lo tanto, ya terminando el mes de enero y comenzando el mes de febrero, la OMS ya lo declara una pandemia, ¿no es cierto? Y empieza a generar reporte. El 11 de febrero ya habían 43.000 personas contagiadas a nivel mundial. Solamente en China habían 42.000 personas. 1.000 muertes el 11 de febrero. Y aquí es donde se determina el día 11 de febrero que ya no se debe llamar el virus de Wuhan, porque incluso estaba apareciendo mucha discriminación contra las personas de China, y simplemente le cambian el nombre a la enfermedad de coronavirus 2019 y lo abrevian, ¿no es cierto?, con el famoso COVID-19. Que ahí está, ¿no es cierto?, lo que terminaron. El mismo 11 de febrero sale la publicación, bueno, todavía está en proceso porque lo acabo de revisar y esto sigue en la misma situación. El 11 de febrero, las personas creo que este estudio es de Irlanda, no, de Holanda, hacen, ¿no es cierto?, el estudio genético del virus y determinan, ¿no es cierto?, que esta especie, y la determinan como especie y parte del grupo de coronavirinidae, haciendo el estudio genético y de la parte filogenética, asociándolo directamente con el SARS-CoV, que fue el primero, el virus SARS, que fue el primero identificado, y que, ¿no es cierto?, a este nivel se encontraba esto y lo denominan como SARS-CoV-2. El mismo 11 de febrero ocurre esta denominación, tanto de la enfermedad como también el nombre del virus. Así siguieron avanzando los casos y hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, de que ya hay 3.887.940 personas que están contagiadas o estuvieron contagiadas a nivel mundial. Ha cobrado la vida hasta las 3 de la tarde de 269.002 personas, 002 personas, y se han recuperado casi un tercio, o un poco más de un tercio, 1.331.249 personas. En la escala logarítmica de todos los casos se ve de que sí, hubo un aplanamiento en algún momento, pero que luego, ¿no es cierto?, a partir del 16 de marzo, que es cuando llega a Europa con mayor fuerza, esto comienza nuevamente a aumentar. Y hoy en día, ¿no es cierto?, estamos en no se podría hablar de una situación plana a este nivel, sino que sigue una tendencia al aumento. Lo mismo pasa con el número de muertes, con las 200.000 muertes que hay, en escala logarítmica tampoco se viese como que estuviese aplanando esta curva. Y de los casos activos contagiantes hoy, al 6 de mayo, hay 2.253.284 personas que están en estado activo. Esto quiere decir, ya sean sintomáticas, asintomáticas, como las determine cada país, ¿no es cierto?, están en etapa de contagio, lo cual es un número bastante elevado, y al mismo tiempo, si nos damos cuenta de aplanamiento de esta curva de casos activos a nivel mundial, tampoco se puede ver. Por eso que dentro de los 24 países que están con más alto contagio, Chile está en el último lugar, con los 24.581 casos determinados hoy, y dentro de los primeros países, Estados Unidos, con sobre 1.280.000 personas determinadas positivas, y con 76.000 muertes solo en Estados Unidos. Y hoy, Estados Unidos ha declarado 1.491 personas muertas solo el día de hoy. Estos números son bastante altos, lo mismo que está pasando, que son los países con más muertes que están sucediendo hoy, es, ¿no es cierto?, Estados Unidos e Inglaterra, con 539 muertes diarias. Lo que sí, ¿no es cierto?, ya España, Italia, que fueron los grandes focos junto con Francia, han disminuido significativamente, lo cual no deja de ser un número bastante alto, sobre 200, casi 178 personas. En Canadá también con 172 personas diarias. Y México, que eleva gigantescamente también su número, con 197 personas fallecidas solo el día de hoy, llevando un total de 2.704. ¿Qué es lo que pasó hoy día en Chile? Hoy día en Chile tenemos 24.581 casos totales, en la cual la región metropolitana, haciendo esto en escala logarítmica, y dejé las regiones que al parecer todavía no existe un aplanamiento evidente, ¿ya? Porque yo creo que ninguna región más que Aysén, que ojo, Aysén era la única que llevaba ya casi un mes con 7 contagios, y hoy día apareció un nuevo caso en Aysén.
De 7 pacientes aumentaron a 8 hoy, que aquí no lo dejé, que apareció un caso nuevo después de estar totalmente plano. Lo mismo pasó con Atacama, en la región de Atacama, donde estaba totalmente en una planidad total, y hoy día sigue aumentando y van en 87 casos. O'Higgins también con 151, Tarapacá con una pendiente totalmente clara, subiendo, ¿no es cierto?, y Antofagasta de la misma forma. Y la región metropolitana, que después que había llegado casi a fines de abril, a un número un poco que podría haberse dicho que se estaba algo aplanando, ¿no es cierto?, los números siguen subiendo. En el caso de los fallecidos hay un constante. El número de fallecidos pareciera mostrar algo de planidad, de que se aplane, ¿no es cierto?, esta curva, que también está en escala logarítmica, llegando, ¿no es cierto?, a 285 personas hoy. Lo que más asusta de lo que está pasando hoy día en Chile es que se había llegado a un momento, por lo menos el 23 de abril son los datos, en que el número recuperado era igual al número de activos. Eso quiere decir en el total. Y ese número de recuperados fue mayor por un largo tiempo comparado con los casos activos. Pero ¿qué pasó a partir del 30 de abril o los últimos días de abril? Estos números aumentaron bastante y hoy en día, el día 5 de mayo o 4 de mayo, nuevamente los casos activos sobrepasaron a los casos totales recuperados. Eso quiere decir de que hoy hay más población activa que la población que se ha estado recuperando, o descontando aquí los fallecidos. El total de activos más recuperados con los fallecidos da el total nacional. Y en el caso del contagio diario, solamente hoy fueron 1.533 personas nuevas contagiadas y solo hoy se recuperaron 475. Eso quiere decir, siendo que a finales de abril los números iban bastante parejos entre cuántos casos diarios de nuevos contagios habían con cuántos casos diarios recuperados habían al día. Y esta brecha nuevamente aquí en los últimos días de abril sucede, ¿no es cierto?, de que esto se empieza a separar y hoy tenemos, ¿no es cierto?, que la cantidad de casos de nuevos contagios es mayor a la cantidad de personas que se están recuperando. ¿Cuándo comenzó esta historia de coronavirus y de este SARS, del virus SARS? Comenzó aproximadamente en los años 63, donde una mujer, June Almeida, que era escocesa, de padre, de chofer de micro, fue la primera en identificar este virus junto a su grupo de trabajo en el Instituto del Cáncer en Toronto. Ella trató de publicar estos datos identificando al nuevo coronavirus con sus características, pero en primera instancia la rechazaron porque un referee la refutó del hallazgo diciéndole que el virus era muy parecido al virus de influenza y que tenía que hacer mejor descripción, que la hacía a través de microscopía electrónica principalmente, para poder identificar un nuevo virus. Esto después lo volvió a publicar y fue publicado en Nature en el año 68, el 16 de noviembre. Ella publica aquí como primer autor, va ella, así que fue una mujer la que descubrió este nuevo virus y lo identificó como parte del grupo, ¿no es cierto?, de los coronavirus. Ahora, existe un comité internacional de la taxonomía de virus, que es el ICTV, en el cual clasifica los virus dependiendo de sus características estructurales. De estas características estructurales, según la clasificación en 2011, coronavirus y la familia Coronaviridae pertenece al grupo de los virus ARN con sentido positivo. ¿Dentro de cuál orden? Dentro del orden nidovirales, donde el orden nidovirales tiene 8 subórdenes, 14 familias, 25 subfamilias, 39 géneros, 65 subgéneros y 109 especies. ¿A cuál suborden pertenece coronavirus? Al suborden Cornidovirinae, en el cual tienen como característica todos estos virus, ¿no es cierto?, de cadena de ARN positivo, como toda la familia completa, como todos los órdenes completos, con arquitecturas bastante distintas. Las diferencias se dan principalmente a nivel de secuencia y estructuralmente son bastante parecidos. Las familias que están dentro de este suborden
pero que comparten, ¿no es cierto?, que su ARN está bastante empaquetado por las nucleoproteínas y que lo se encuentra en su interior. Dentro de este suborden está esta familia Coronaviridae, que tiene dos subfamilias, la Letovirinae y la Orthocoronaviridae. Dentro de la subfamilia hay 4 géneros, y aquí aparecen los 4 géneros de esta familia Coronaviridae, que es la alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Dentro de los 4 géneros, todos con bastantes subgéneros, los que más han afectado a humanos y se ha descrito que han tenido contacto con humanos son 6. Dentro del subgénero Dubinacovirus está el coronavirus humano, que es una cepa que se aisló, la 229E. Dentro del subgénero Zetacovirus está el coronavirus NL63, y dentro de los beta-coronavirus de este género están los subgéneros, donde aquí aparecen los otros coronavirus, que hay otro coronavirus humano, el HKU1, y el beta-coronavirus 1. Y acá están los más conocidos y los más recientes, que es el famoso MERS, que es el coronavirus relacionado al síndrome respiratorio del Medio Oriente, que pertenece al subgénero Mercovirus, y el coronavirus relacionado al síndrome respiratorio agudo severo, que pertenece a otro subgénero. Es aquí donde estaría el COVID-19, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2, que pertenece a este subgénero. Como característica principal, tiene, ¿no es cierto?, que son estas partículas de ARN están envueltas, son virus con envoltura, más o menos de 120 a 160 nanómetros de diámetro, que tienen estos peplómeros, que son esta estructura, las spike, que es una característica también de estos virus, y una característica importante es que su envoltura es bastante distinta a una membrana plasmática de una célula eucarionte. La nucleocápside es helicoidal, envolviendo al ARN y de una forma bastante plegada, a diferencia de otras proteínas que podrían estar unidas a virus. En este caso, aquí se hace la comparación de las proteínas que conforman el material genético del SARS, hablamos del CoV-1, con el MERS, y tienen bastante homología en cuanto a sus proteínas, siendo del mismo subgénero beta-coronavirus, donde presentan bastante similaridad en el largo de nucleótido, en los marcos de lectura abiertos, que tienen la misma cantidad, proteínas estructurales, que vendrían a ser 4, su proteína spike, que es una de las estructurales, tienen una conformación bastante parecida en cuanto al número de aminoácidos, y las subunidades también, proteínas accesorias no estructurales y características en general, son bastante parecidos con el virus MERS. Ahora, ya existe un laboratorio donde la estructura en 3D, a través de modelos de cristalización, ya existe de todas las proteínas que componen este virus. Como les decía, las proteínas más importantes, aparte del genoma, ¿no es cierto?, vamos a tener la nucleoproteína, que se representa por una N, la hemaglutinina esterasa, que es una proteína de membrana, que también es característica de su estructura, la proteína spike, que es un trímero, que también se ubica a nivel de la membrana, una pequeña proteína de membrana de envoltura, que se representa por una E, y una proteína de membrana, que también es una transmembrana, que se representa por una M. Son las proteínas más características estructurales que va a tener coronavirus. En cuanto al ciclo de replicación y lo que realiza, es bastante parecido también, por no decir igual, a cómo entra MERS, y en este caso, como es SARS. La única diferencia en cuanto a su ciclo de replicación es el receptor que utiliza para ingresar a la célula. En este caso, SARS-CoV ingresa a través de el receptor AC2, y en cambio MERS entra a través de un receptor DPP4. Ambos se encuentran en variadas células, pero en el receptor AC2, ¿no es cierto?, ingresa a la célula a través de un tipo de endocitosis, hay una fusión con la membrana viral, la membrana de su envoltura, con la membrana plasmática a través de la endocitosis, y el ARN liberado, que es de cadena positiva, comienza inmediatamente la traducción, no necesita
¿no es cierto?, replicarse, sí lo va a necesitar luego de que libera y produce y sintetiza las primeras proteínas que generan proteólisis de otros tipos de proteínas para generar su armamento más pesado, que es la replicasa, que permite, ¿no es cierto?, generar copias nuevas de su ARN, ahora con sentido negativo, que luego se transcriben nuevamente para generar todas las proteínas que necesiten estructurales para nuevamente armar y multiplicarse. Estas proteínas que se sintetizan se ayudan del retículo endoplasmático, del sistema retículo endoplasmático que va a tener la célula, y a través de las vesículas que salen del retículo endoplasmático van a subir al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi ocurre el ensamble y la distribución de proteínas a través, ¿no es cierto?, de vesículas que la utiliza, vesículas propias de la célula, para luego, ¿no es cierto?, ser liberada. Y así es como ocurre el fenómeno de replicación, en este caso, que es bastante similar. La diferencia, ¿no es cierto?, en el receptor. En cuanto al receptor, ya existen publicaciones en cuanto a SARS-CoV-2, o en este caso de COVID-19, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en que este receptor, el más importante para su estudio, que es el AC2, este receptor también fue identificado a nivel del sistema nervioso. En una publicación reciente, del 13 de marzo, hablaba de que habían descubierto, ¿no es cierto?, que este receptor también se encontraba a nivel del sistema nervioso, principalmente de glía y de neurona, y que, ¿no es cierto?, esto ayudaba a entender por qué habían algunos pacientes que desarrollaban cuadros a nivel del sistema nervioso. Esto también se agarraba de otra publicación en el cual, ¿no es cierto?, ya se estudiaba para el SARS-CoV-1 que se conocía de que estaba presente este receptor en esta célula. Y por último, el 25 de febrero de 2020 también fue en base a este estudio que encuentran, ¿no es cierto?, de que este receptor se encuentra a nivel de pacientes en el sistema nervioso, porque se hizo un estudio de pacientes de Wuhan, China, que presentaron, ¿no es cierto?, patología a nivel del sistema nervioso, e identificaron que el virus podía, ¿no es cierto?, unirse a nivel de esta célula. ¿Quién era la clave para que el virus llegara al sistema nervioso? Era el bulbo olfatorio, a nivel, ¿no es cierto?, del terminal nervioso respiratorio. El virus podía ingresar y llegar, ¿no es cierto?, a las células neuronales a nivel del cerebro, y de la presencia también de las glías a nivel cerebral. Ahora, este receptor no es nuevo que se conozca, porque con SARS-CoV-1 ya se sabía de que este receptor se encontraba principalmente a nivel del sistema respiratorio en las células alveolares. Células alveolares que hay de dos tipos, los tipo 1 y tipo 2. Entonces, aquí encontraron una alta cantidad de este receptor, una expresión de este receptor en las células, en los neumocitos, también que se les llama neumocitos tipo 2, también en los enterocitos a nivel del intestino, células endoteliales arteriales, venosas, células musculolisos, lo que ya le había mencionado, el sistema nervioso. Entonces, aquí está el dibujo, el diseño, ¿no es cierto?, de la proteína del receptor, y abajo, que también se conoce la interacción entre la proteína del receptor, y en este caso en azul, en el dibujo inferior, muestra dónde está la subunidad S interaccionando con este receptor, lo cual también eso se conoce en cómo sucede la interacción con el receptor. Luego, y dentro de este último tiempo, ha aparecido otras publicaciones donde también se menciona, y este fue un trabajo, no me acuerdo si este es de ahora marzo o abril, donde aquí hay un grupo, creo que también holandés, que trató de identificar que aparte del receptor AC2, también hay otra proteína en juego que permite el ingreso del virus a las células, en este caso, las células a nivel del cual se encuentren, que un receptor que también se encuentra a nivel de membrana, que permitiría tener una mayor afinidad de la proteína Spike con el receptor AC3, como un tipo, a ellos le llaman un priming, que es como permitir una mejor adhesión a el receptor de la proteína Spike, que es el TMPRSS2. Lo que ellos, y este trabajo, la importancia que tiene, es que mencionan de que este puede ser un blanco terapéutico, porque al bloquearlo, hace, ¿no es cierto?, de que podría evitar de que el virus ingrese a la célula.
Es por eso de que hay otra publicación donde habla de que hay un fármaco, que es el nafamostat, que podría estar bloqueando e inhibiendo a este receptor que ayudaría a la AC2 para que ingrese el virus al interior de la célula. Y esto se está estudiando, esto está totalmente en fase de estudio. Ahora, recientemente, a fines de abril, también se publicó dónde podría encontrarse este receptor y se dan cuenta de que el receptor, por varios estudios en paralelo, este fue un reportaje que se hizo en una revista científica en el cual mostró finalmente que tenemos el receptor AC2 en varios lugares de nuestro organismo, no solamente en el sistema respiratorio, ya sea alto, sino también bajo, obviamente, que se conocía, a nivel de la porción del ilion, corazón, ojo, hígado, vejiga, riñones, páncreas, cerebro, testículo y próstata, las células epiteliales, e incluso a nivel de la placenta también está descrito. Todo esto a través de las interacciones que se dan principalmente a través de estas dos proteínas que le dije que actuaban a nivel de membrana, como también de un marcador que es una enzima que ayuda a abrir la membrana, a digerir la membrana del virus cuando ya ha sido fagocitado y está en el endosoma de la célula eucarionte, en este caso, que se quiere infectar, que está tratando de infectar. Esto todo en base a este estudio que se hizo el 21 de abril, que se publicó el 21 de abril, que está en fase todavía de revisión de este año, donde se hace estudio de edad, género y el estado de si el paciente es fumador o no, y la relación que va a tener con ¿no es cierto?, la célula y la expresión de este receptor en diferentes células. Es un trabajo bastante grande, este que está acá, y que ahí le hicieron un resumen en cuanto a dónde la célula expresa el receptor. Ahora, igual son cautelosos al decir de que no necesariamente porque se exprese en algún lugar va a estar el virus o va a llegar, sino que todavía esto está totalmente en fase de estudio. Es más, ya existe lista de cuáles son los posibles lugares a los cuales coronavirus, el SARS-CoV-2, podría unirse, porque ya está descrito a cuáles son los blancos en cuál ya SARS-CoV-1 se encuentra. Entonces, como ya se conoce a cuál se une el virus SARS, que, ¿no es cierto?, nos atacó primero hace años atrás, están deduciendo de que tendría la misma participación no solamente de la C2, que sería el principal, a esta enzima convertidora en angiotensina 1, sino que podrían ser muchas más moléculas que podrían interactuar y producir, ¿no es cierto?, el ingreso a la célula, los cuales se conocen bastante. En cuanto a la fisiopatología del virus, cuando el virus llega a la célula, y al sistema respiratorio bajo a nivel de alveolo, el alveolo es el lugar donde tenemos el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, de CO2 con oxígeno, y aquí en una persona sana vamos a tener los dos tipos de células de los neumocitos, los tipo 1 y los tipo 2. El tipo 1 está principalmente hecho para que ocurra esta transición de gases, y el neumocito 2 es el encargado de producir el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar, yo siempre lo he pensado que es un compuesto tensioactivo, como un detergente, que lo que hace es que cuando se inspira y expira aire, cuando se inspira aire el alveolo se agranda, pero cuando se expira totalmente se cierra. Y el surfactante lo que permite es que luego cuando ocurre una nueva inspiración, el alveolo se vuelva a abrir, entonces, y de esa forma evita el colapso del alveolo. Entonces, el virus tiene afinidad por este neumocito tipo 2, por lo tanto, la infección del virus, ¿no es cierto?, la infección viral, va a ser a nivel de esto, y por ende, una de las primeras daños que le va a provocar al alveolo, que aquí está mencionado como cuando ya está infectado y a nivel moderado, es que va a haber una disminución del agente surfactante, por lo tanto va a haber una acumulación de fluido al interior de los alveolos. Esta acumulación de fluido va a reducir el intercambio gaseoso, y aquí están las primeras manifestaciones y los primeros síntomas que va a tener un paciente con coronavirus, ¿no es cierto?, porque va a haber una baja, ¿no es cierto?,
de una insuficiencia respiratoria, va a haber problemas para, ¿no es cierto?, que ocurra, y lo más importante es que aquí empieza, las células que están dañadas empiezan a producir una respuesta inflamatoria, un llamado de citoquina, un llamado de macrófago, y todo esto va finalmente, ¿no es cierto?, a terminar en el cuadro más severo, que en este llamado de citoquina genera la alerta total en el organismo, en el cual termina incluso el alveolo, ¿no es cierto?, tapándose con fluido proteico dentro de lo que el surfactante no puede tampoco estar limpiando y evitando que suceda, lo que provoca, ¿no es cierto?, un llamamiento de neutrófilo y totalmente el colapso a nivel alveolar. Y esto ya tenemos, ¿no es cierto?, los peores casos cuando ya el paciente incluso podría inducirle a la muerte a través de, ¿no es cierto?, una insuficiencia respiratoria severa. Ahora, hay un estudio bastante interesante al respecto de que cuando coronavirus hace el llamamiento al activar, ¿no es cierto?, macrófagos, células dendríticas o monocitos, la interleuquina 6 al parecer cumple un rol fundamental en este proceso. La interleuquina 6, como proinflamatoria, hace, ¿no es cierto?, un llamamiento de linfocito, y a que la célula endotelial libera aún más, la célula endotelial a nivel de los vasos que están en el alveolo, liberan un montón de otras sustancias que provocan este colapso a nivel sistémico. O sea, aquí me está hablando, por ejemplo, que el linfocito aumenta la diferenciación de los T-helper 17, diferenciación de otros linfocitos T, aumento CD8 citotóxico, activación de diferenciación de células B. Las células endoteliales aumentan interleuquina 8, un mayor número de interleuquina 6, y es interesante porque en este trabajo hablan de una tormenta de citoquinas. Una tormenta de citoquina es lo que termina provocando el virus a nivel respiratorio, con toda esta cascada de señales que, ¿no es cierto?, genera incluso daño a nivel sistémico, y en este caso menciona a nivel de los vasos sanguíneos, como también a nivel del hígado, aumentando la proteína C reactiva, aumentando el amiloide, el aumento de la ferritina, que también hay bastantes médicos que hablan de que estos son parámetros sanguíneos que son importantes, aumento de la proteína C3 en la vía del complemento, o una disminución de la albúmina, que es una proteína, ¿no es cierto?, que es transportadora a nivel sanguíneo. Entonces, con toda esa fisiopatología y los síntomas, aquí hay 4 virus respiratorios, y las diferencias y por qué SARS-CoV-2 pareciera ser mucho más dañino o mucho más severo, porque su etapa de contagio, ¿no es cierto?, y desde que ocurre la exposición al virus, es mayor e incluso desconocida. Con todos los síntomas que se conocen, que son náusea, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, etc., en la mayoría de los otros, aquí habla con una bacteria, con Streptococcus pyogenes, el tiempo de contagio es por lo menos 2 días antes desde que se expone la bacteria y aparecen todos los síntomas. Bastante rápido, pero los síntomas vienen totalmente, casi todos, de un solo instante. En cambio, por ejemplo, con el virus influenza, también el tiempo de contagio es solamente un día luego después de la exposición al virus, y en el caso de un rinovirus, que el resfrío común, no alcanza a ser un día en que uno está contagiando desde que empiezan a aparecer los síntomas. A diferencia del SARS-CoV-2, en la etapa de contagio se habla de que podría ser desde la exposición 2 días antes o incluso más. Incluso hay informes que dicen de que podrían ser incluso 5 días antes que aparezcan los síntomas, que la persona esté totalmente en una etapa de contagio. Los síntomas ya se los mencioné, ¿no es cierto? Fiebre, dolor de cabeza, son bastante, ¿no es cierto?, comunes y pueden estar presentes, son bastante inespecíficos y bastante poco claro cuándo aparecen o no. En este cuadrito lo que trato de mostrar, ¿no es cierto?, es la posibilidad de contagio, que es bastante alta a nivel, ¿no es cierto?, de los primeros 2 días, y que después va decreciendo con el tiempo. Me voy a apurar porque quiero mostrarles lo de diagnóstico. Las formas de contagio del virus, principalmente ustedes saben que a través del aire, a través de las gotas o microgotas o nanogotas, que pueden llegar mucho más lejos por contacto directo o indirecto.
y que, ¿no es cierto?, el virus tiene características bastante particulares, bastante resistente a temperatura, al pH, a la superficie en la cual se encuentra. Este fue un trabajo ahora del 2 de abril publicado, en el cual habla la vida media que tiene el virus hasta en billete, en las propias mascarillas, y el efecto de los desinfectantes, que la mayoría de ellos tienen un efecto positivo y actúan muy bien los blanqueadores, etanol, povidona, clorhexidina, clorhexidina, cloruro de benzalconio, etc. Para el caso del diagnóstico hay tres focos, se podría decir, que la detección de anticuerpos, la detección de antígeno y la detección del material genómico que vendría a ser el ARN. El más común, ¿no es cierto?, es PCR, donde hoy es importante que la definición de caso son los signos y los síntomas, y hacerle, ¿no es cierto?, PCR, teniendo los signos y síntomas, y PCR positiva, estamos hablando de un caso confirmado. Bueno, eso dice hoy, pero realmente fue la semana pasada. El ministro notificó que ahora también un caso positivo son las personas asintomáticas, pero que tienen que tener PCR positiva. PCR como tal, yo me imagino que varios de ustedes, ¿no es cierto?, conocen, que es la técnica de amplificación de un segmento particular del material genético, y en el cual, ¿no es cierto?, si este material es seleccionado, puedo, ¿no es cierto?, después visualizar si es que está presente o está ausente. Es un estudio principalmente cualitativo que también puede llegar a ser cuantitativo. En el caso de para coronavirus se utiliza un PCR en tiempo real, que quiere decir que utiliza un intercalante de ADN o una sonda en el cual, ¿no es cierto?, cuando se replica este material genético, la sonda o el marcador emite fluorescencia, y la fluorescencia es captada en el equipo, y de esa forma, ¿no es cierto?, se generan las curvas de amplificación, y puedo saber, ¿no es cierto?, que si tengo la muestra positiva o no. En el caso de coronavirus, se utiliza también un paso extra porque es un virus ARN, por lo tanto tengo que hacer la utilización de utilizar la reversa transcriptasa, o la transcriptasa reversa, para que me genere mi ADN complementario, y de ese ADN complementario, ¿no es cierto?, generar la amplificación del ADN, y de esa forma, ¿no es cierto?, tengo los productos PCR para poder visualizarlos. La OMS dio las guías generales para el testeo de coronavirus, que fue actualizada el 19 de marzo, donde define lo que es un caso, las prácticas de bioseguridad que pide un laboratorio, como de ser de laboratorio de bioseguridad tipo 2, y, ¿no es cierto?, que esto debería ser reportado también los casos, y dan todos los materiales para poder generar PCR. En el caso también menciona cómo el espécimen que debe ser recolectado principalmente es, ¿no es cierto?, una toma de muestra orofaringia o nasofaringia, o algún lavado en los casos de paciente ambulatorio. También, también se puede tomar un esputo o algún aspirado endotraqueal, o también dice un lavado alveolar, broncoalveolar, para, ¿no es cierto?, definir, ¿no es cierto?, y tomar la muestra. Ahora también ellos recomiendan de que podría tomarse las muestras de sangre y heces para un posterior análisis de los pacientes, o también podría tomarse en la autopsia desde los pulmones para confirmar, ¿no es cierto?, de que esto se está realizando, o si el fallecimiento fue por coronavirus, cosa que en Chile yo sé que se está haciendo. ¿Cuál es el PCR que principalmente se diseñó? Fue para identificar la zona de la replicasa dependiente de ARN, que es la RDRP, la polimerasa RDP, que es una replicasa dependiente de ARN, en los cuales se hicieron los partidores para identificar dos fragmentos particulares de esta, que es el IP2 y el IP4. Son dos fragmentos dentro de este gen de ARN, de este transcripto, ¿no es cierto?, ARN, y eso lo dio la OMS, dio la referencia, tamaño, e incluso incluyó, ¿no es cierto?, un control para la amplificación, que sería el gen E. Aquí está, aparte menciona la utilización de dos controles negativos, dos controles positivos en duplicado, también las concentraciones cuales se debe utilizar, los ciclos de amplificación para PCR. Todo esto lo dejo determinado. Y luego, en una actualización que hizo, porque el primero fue en febrero, y después el de marzo incluyó otros institutos, por ejemplo, este del CDC de Estados Unidos,
ellos dieron también, y varios otros institutos más internacionales, acreditados con certificaciones, dieron, ¿no es cierto?, que otros partidores estaban usando, y aquí también estuvieron analizando la nucleoproteína, que son 3 porciones, N1, N2 y N3, y una proteína también como control, y esto lo estaba dando el CDC, y también, ¿no es cierto?, lo da el Instituto Pasteur en Francia, y todos, hay varios institutos que se pueden seguir ya con distintos partidores, depende de cuál se vaya a querer utilizar. Entonces, como resumen del RT-PCR, lo que se quiere hacer, se toma la muestra respiratoria, analizar el material genético, muy buena sensibilidad, bastante especificidad, tiene un tiempo de 3 a 4 horas, pero siendo muy acotado a que se están analizando 10 muestras y no 100 como están llegando. Y la desventaja, y es lo que está pasando, ¿no es cierto?, la disponibilidad de reactivos y la utilidad confirmatoria de diagnóstico. La OMS también hace atribución de que podría hacerse el secuenciamiento del virus, y para eso llama a que se pueda hacer esto con un fin epidemiológico, y que los datos sean subidos a una plataforma que es el GISAID, donde se vayan adquiriendo todos los genomas que todos los laboratorios vayan haciendo. Esto se ha hecho, y Chile también ha sido parte de este estudio de secuenciación. En esta página se pueden ver todas las secuencias virales que han sido recogidas de los distintos países, y se ha podido hacer el curso epidemiológico del virus. Y aquí está la noticia ahí del Instituto de Salud Pública, donde, ¿no es cierto?, ellos mandaron las primeras, bueno, el 9 de marzo mandaron 2 secuencias, y después mandaron, creo que 5 más, por lo tanto hay 7 secuencias chilenas en esta base de datos para, ¿no es cierto?, conocer dónde estamos nosotros. Entonces aquí está el mapa de los primeros 7 pacientes que llegaron a Chile, y si ustedes ven, vienen totalmente directas desde China, hubo una que se pasó por Europa, pero haciendo parada en España, en Italia. Los primeros 7 pacientes que llegaron vienen directamente y provienen de una cepa china, ¿ya? Ahora, la página es bastante buena porque permite, por ejemplo, aquí la cepa chilena, las secuencias de ARN están todas en un lado, pero hubo una que se arrancó. Hubo una que pertenecía a otro lineaje del ARN, y ahora en la página ustedes pueden ver también a qué pertenece. Bueno, aquí salen algunos datos: un paciente de 40 años, chileno, de Santiago, que está en la clínica Santa María, mujer, ¿ya? Y que fue subida, ¿no es cierto?, por el Instituto de Salud Pública. Todos los datos esos salen, e incluso sale el número de mutaciones que puede tener el ARN comparado con las primeras, con los genes, ¿no es cierto?, con la secuencia de ARN de los virus en China. La OMS también llama al testeo serológico, y en este caso, en el testeo serológico, solamente lo hace con un fin epidemiológico, no lo hace con un fin de diagnóstico o de confirmación. Y aquí creo que eso es súper importante porque, ¿no es cierto?, sabemos de que los anticuerpos vienen después, o pueden pasar 1 o 2 semanas en que empiecen a aumentar los niveles de anticuerpos, luego de que el paciente esté contagiado con el virus. Por lo tanto, el Instituto de Salud Pública también el 16 de abril, creo que esto lo hizo después, actualiza constantemente cuáles son los kits que están acreditados para utilizar en el país, y en esto, hasta la fecha, hay varios de Brasil, de Estados Unidos, etcétera, cuáles son los anticuerpos que miden. Ya a la fecha, hasta el 26 de abril, habían 49 test autorizados por el ISP para poder hacer esto con solamente un apoyo epidemiológico. Por lo tanto, el anticuerpo no tiene fin diagnóstico, sino que simplemente con alguna utilidad epidemiológica, o también para una posible donación de plasma, que es lo que también se está haciendo. Tiene menor sensibilidad a pesar de su especificidad, pero, ¿no es cierto?, es menos útil que PCR. Lo mismo pasa con los antígenos. La detección de antígenos también se realiza, y también se puede hacer directa secreción respiratoria, a diferencia del otro que es suero de sangre, ¿no es cierto? La detección de antígenos se puede hacer de esto, de la secreción respiratoria, pero la sensibilidad y la especificidad es bastante baja, y esto depende mucho del kit comercial que se adquiera. También la OMS dice que el cultivo de los virus no es recomendado, pero si se puede hacer, lo puede hacer como procedimiento
de diagnóstico, que obviamente yo creo que sería lo ideal, pero obviamente que tampoco lo va a recomendar, porque hay que tener un laboratorio de tipo 3, de nivel tipo 3, de seguridad. El 9 de abril, el ISP logró aislar el virus y ya tiene, ¿no es cierto?, la cepa en el instituto, y esto con el fin de conocer más el virus y también la patogenia de la enfermedad. Hay una página que se llama Find, donde salen todos los kits comerciales para coronavirus. Los kits para PCR, los kits de suero, y también incluso uno puede seleccionar por cuáles están autorizados por la FDA o no. El 6 de mayo sale publicado un resumen, se podría decir, de la interpretación diagnóstica de los test que existen a la fecha, pero principalmente lo que ya hemos conocido durante todo este tiempo, que es, ¿no es cierto?, cuándo realizar un PCR y la posibilidad, lo más probable que un PCR salga positivo, que va a ser por lo menos una semana antes de que aparezcan los síntomas, hasta una cuarta semana, pero que después todavía podía salir positivo. También más acá de que esto se hace a través de, ¿no es cierto?, la toma de muestra nasofaringea, si es que se hace del tracto respiratorio por PCR también, ¿no es cierto?, las primeras semanas, o una semana antes, una semana después, o desde las heces a detección de PCR. Ojo que es bastante baja al principio y no es muy recomendable porque, a pesar de que se mantiene más en el tiempo. Y la línea rosada es de algún esputo o lavado broncoalveolar, también PCR, que también tiene mejor detección, un poco más tardía, pero mejor detección por PCR hasta en una etapa más tardía, lo cual probablemente dice que sea negativa después de las 4 semanas. De anticuerpo, IgM y IgG actúan bastante similar. La IgM, ¿no es cierto?, es más duradera que la, mientras la IgG es más duradera, ¿no es cierto?, que la IgM. Es alternativo, lo voy a pasar bien rapidito para que no me reten porque ya son las 7. Bueno, hay aquí un paper en el cual trata de, no sé, yo creo que es bastante inespecífico, pero sí se hace, que es la tomografía, que es, ¿no es cierto?, un análisis radiológico, ecotomográfico, digo mejor dicho, de los pulmones principalmente y sus características. Incluso ellos se aventuran a decir que podría ser más sensible que la observación por PCR. Pero aún así, en sus conclusiones dice que recomiendan que los que tengan imágenes positivas o hallazgos de imágenes positivas, pero un PCR negativo, bueno, vayan con su imagen positiva y que se hagan el PCR de todas formas, porque de esa forma, ¿no es cierto?, se va a considerar. Y también, ¿no es cierto?, es una forma de diagnóstico. CRISP también se utiliza, que esta es una técnica bastante moderna y nueva, y también se está ofreciendo para la detección de coronavirus, más barata, pero un poquito más compleja. CRISP es una técnica que se utiliza un ARN con una proteína, el cual corta ADN, y esto estaba diseñado principalmente para generar mutaciones y arreglos de ADN. Ellos generaron un producto comercial, el cual acá lo explican, donde es más sencillo y utiliza ciertas regiones de ARN para poder detectar en una primera instancia y hacer un tipo de cromatografía para la detección de coronavirus a través de CRISP. ¿Ya? No voy a entrar en detalle, es bastante sencillo, complejo, y en teoría está en etapa de validación este tipo de diagnóstico. Salió la noticia de la Universidad de Talca que podían ofrecer un método para más barato y en menor tiempo y en menor costo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tan nuevo no es porque ya se hacía con SARS-CoV. Voy a echarle abajo la idea a los de la Universidad de Talca, sino que esto ya se hacía para SARS-CoV-1, pero no se había hecho para SARS-CoV-2, que es detectar el virus con las proteínas específicas por espectrometría de masa, ya que es más barato y analizo las proteínas y se vuelve bastante específico. ¿Ya? Aquí también ellos explican que en este caso el esquema lo robé de un paper por MERS, donde hacen un estudio de las proteínas de Spike y de esa forma la pueden medir, aislarla y de esta forma identificar por espectroscopía de masa cuáles son las proteínas y hacer un mejor diagnóstico según más barato. Ahora, un espectrómetro de masa no creo que sea algo que tengan todos los laboratorios y que sea tan fácil de manejar,
es medio cuestionable, pero es una alternativa a lo que se está haciendo. PCR digital es otro tipo, y aquí yo me puedo quebrar porque tengo este equipo en el laboratorio, hay 4 equipos en Chile, y esta es una PCR mucho más específica y mucho más sensible para la detección de ADN, ARN, y la idea y cómo funciona, bueno, obviamente hay 2 papers que lo están respaldando hasta el momento, creo que han aparecido como 2 papers más. Ya Bio-Rad, que es el que vende el equipo, también ya lo sacó a la venta, obviamente ya está a disposición de comprarlo. ¿Y cuál es la diferencia? Es un PCR común y silvestre, que uno junta todo en un tubito, pero la diferencia es que el PCR digital utiliza nanogotas y hace 20.000 nanogotas al interior de un tubo Eppender. 20.000 nanogotas que hacen, que están diseñadas para que en cada nanogota vaya una molécula de ADN o del blanco objetivo que yo quiero ver. Está hecho para bajas concentraciones, por lo tanto queda como en una gota una molécula de ADN o de ARN, y luego esto se amplifica y después tiene un contador de gotas con en cada uno cuánto hay de amplificación en cuanto a la fluorescencia que tenga la sonda. Es igual que un PCR. La única diferencia es que lo divido y lo puedo cuantificar. Por lo tanto, es un método más sensible, más específico, pero es más caro. Es la diferencia de esto porque los reactivos son mucho más caros. Un estudio italiano, que yo creo que está un poquito más pobre, de que los test sanguíneos se utilicen como diagnóstico, como una herramienta de diagnóstico, y esto en base a un estudio de 105 personas positivas para coronavirus y 102 negativas, donde compararon patrones sanguíneos. Y se dieron cuenta que el recuento de glóbulos blancos, la proteína C reactiva, proteínas hepáticas como la AST y la ALT, la aspartatotransferasa, la alaninotransferasa y la lactato deshidrogenasa, tenían valores que podrían indicar cuando un paciente podría estar positivo. Medio específico, pero ellos también lo proponen como, en caso de que no se tenga PCR, podría guiar a una determinación de diagnóstico. Por último, en tratamiento de estudio, hay varios estudios que se están haciendo para poder tratar el virus, anticuerpos, bloquear la entrada, bloquear la endocitosis, bloquear las etapas que se están haciendo. También está la terapia de plasma, que, ¿no es cierto?, es hacer transferencia de esto para una finalidad de prevención a personas para que no se contagien, o también con una finalidad terapéutica. A pesar de que la inmunidad está en bastante debate, porque se conoce de que para los otros coronavirus humanos hay 1 o 2 años de inmunidad, pero para el MERS, para el SARS-CoV-1 y para este, es totalmente no claro cuánto tipo de inmunidad podría existir en, ¿no es cierto?, en el paciente que se recupera de la infección. Vacunas hay de varios tipos, se están peleando todas, ya aquí hay por lo menos, habla de más de 200 laboratorios que están trabajando en investigación de vacunas en distintos tipos, vacunas con virus atenuado, con virus inactivo, con virus ARN, o virus directo dentro de otros virus, vacuna ADN, vacuna ARN, están todos los tipos de vacunas siendo desarrolladas, principalmente Estados Unidos, obviamente que tiene más plata, está, ¿no es cierto?, en más desarrollo de vacuna, China también en Europa y el resto del mundo. En Chile hay un laboratorio que es el laboratorio del doctor Alexis Calergis, que también está muy avanzado en el desarrollo de vacuna. Él también desarrolló vacuna para el virus sincicial y para el metapneumovirus humano, y él ya conoce vacuna y por lo que sé está avanzado. ¿Qué tan avanzado está? No lo sé, pero en Chile también tenemos nuestro laboratorio representante en el desarrollo de vacunas, y aquí está el de la Universidad Católica. Finalizo con un estudio de la utilización de mascarillas como método de prevención, cuánto protegen las mascarillas caseras. Cuando no tengo mascarillas, se acabaron, y aquí hay porcentajes bastante variados. Al final los autores recomiendan de que si usted no tiene una mascarilla real, en vez de no usar nada, utilice una de las, ¿no es cierto?, de las caseras. Así que tienen porcentajes distintos, eficacia contra virus, bacterias. Incluso lo que más se recomienda es la bolsa de una aspiradora nueva, lo cual es algo medio complicado de encontrar. Si uno no encuentra mascarilla, para buscar una bolsa aspiradora, creo que se vuelve algo más difícil.
Y lo último, la noticia tenebrosa que salió publicada ahora el 30 de abril, es que toda la línea de investigación, de lo mismo que le mostré, de los genes, de la parte de secuencia, de secuenciación en la base de datos, ISAI, descubrieron de que ya por lo menos hay, revela, dice, la emergencia de un SARS-CoV, una forma, no se atreven a decir como un mutante, sino una forma del virus que podría ser más transmisible y que por eso estaríamos frente a un virus que ha cambiado, tampoco no se queman diciendo que ha mutado 100% o hablar de una mutante nueva, pero parece que el virus no se volvió más bueno, sino que parece que el virus se volvió malo, que es lo último que aparece acá. Ahí también identificaron las zonas de la proteína Spike, que es la que ha cambiado y ha hecho que este virus se vuelva malito.